Señores congresistas, ya empezó el pleno. Van a haber algunas modificaciones que se han estado coordinando con el Poder Judicial para esta segunda votación. Les pido su atención. Puede continuar, señor congresista Pasa. Gracias por la llamada de atención. Creo que ese es un tema importante y no vamos a aprobarlo como la primera, que fue sin la sustentación del caso. Como presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, vengo a sustentar el proyecto de ley de la carrera del trabajador judicial para que sea efectiva la segunda votación. No tuve la oportunidad de hacerlo porque fue exceptuado de la Comisión de Trabajo, pero eso no nos inhibe, señor presidente, a dar una opinión respecto a este proyecto que fue exonerado de la Comisión. Saludo la iniciativa del presidente del Poder Judicial como cabeza de la entidad y hombre de derecho. Sabe que una correcta administración de justicia no solo compete a los jueces, sino también a los auxiliares jurisdiccionales y al personal administrativo, que hoy compromete a 25.000 trabajadores o más. La actual de la Ley Orgánica del Poder Judicial es de 1993, colegas parlamentarios, según el Decreto Supremo 017-93 Justicia. Es decir, que hace 25 años, por lo que es una norma totalmente desfasada y es el momento de contemporizarla. Es necesaria una actualización legal que regule específicamente la carrera de los trabajadores judiciales y los administrativos. Le agradecería que se llame la atención, señor presidente, porque por acá, si no vamos a escuchar, no sabemos lo que vamos a votar. Congresista, por favor, si quieren hacer una coordinación a las salas que tenemos atrás, hay 4 salas, encantados de poder recibirlos a ustedes. Congresista Pasa. Gracias, señor presidente. Ya los jueces tienen la ley 29277, ley de la carrera judicial desde el año 2008, mientras los trabajadores judiciales y administrativos están sin norma específica, señor presidente y colegas parlamentarios. La justicia es un servicio elemental para el desarrollo del país. Es urgente ordenar la organización del recurso humano. Si los trabajadores tienen condiciones adecuadas, ello se aplicará en los usuarios del sistema judicial, que hoy son más de 19 millones de personas litigantes. Todos los años los trabajadores del Poder Judicial hacen huelga y mendigan, reitero, mendigan un aumento que solo genera bonos irrisorios. Estas huelgas generan la desatención de más de 300 expedientes por día. El daño de no tener una carrera ordenada y estable con respecto de derechos laborales es grave para el país, señor presidente. Este proyecto precisa y ordena el ingreso, permanencia, ascenso y terminación de la carrera del trabajador judicial. Define una estructura orgánica y funcional basada en la meritocracia, en la igualdad de oportunidades, protección frente al despido arbitrario y capacitación. Es positivo que se otorguen incentivos en el desempeño eficiente de todos los trabajadores, señor presidente. También se considera que la política de lucha contra la corrupción, pues será obligatorio que para acceder y permanecer en la carrera no se tenga condena por delito doloso. Y esto es lo más importante, que no tengan ningún proceso aquellos trabajadores que pertenecen a ser miembros del Poder Judicial. Asimismo, haya cumplido la pena. Recuérdese que hasta el año 2017 el 71% de la población considera al Poder Judicial como entidad corrupta. Es necesidad de cambiar esta concepción que tiene la sociedad frente al Poder Judicial. Los trabajadores bien remunerados, tratados decente y docentemente, yo creo que van a cumplir una tarea anticorrupción y ojalá así sea. Finalmente, señor presidente, este proyecto guarda relación con la aprobación de la ley del presupuesto, que en su artículo 38, disposición complementaria final, autoriza al MEF a realizar el respectivo estudio a fin de determinar una nueva escala remunerativa para los trabajadores del Poder Judicial. Por estas consideraciones, señor presidente y colegas parlamentarios, es urgente de que en esta segunda votación se haga efectiva la aprobación como se hizo en la primera. Queremos una carrera de los trabajadores del Poder Judicial honesto, transparente,
Yo creo que con el buen trato, con una buena remuneración, es lo único que podemos conseguir. Ya los jueces, en todas sus instancias, tienen sus sueldos y sus remuneraciones, yo creo, acorde a su estatus. Pero es necesario que los trabajadores también lo tengan. No podemos permitir, señor presidente y colegas parlamentarios, que en cada juzgado haya un juez y un secretario. Y el secretario, quien tiene que definir las sentencias, los proyectos y todo, recibir expedientes, estén pues tratados como personas que apenas puedan tener una remuneración de 1.000 o más, algunos soles más o menos. Y esto creo que es la hora y la responsabilidad que nos toca a nosotros, señor presidente, de poder asumir la responsabilidad, como digo, de que estos trabajadores, así como se les va a exceptuar de la ley Servir, también a los demás trabajadores del país se cancele esta forma de explotación moderna, cual es el CAS, se explote, también se elimine de una vez por todas y se reforme, se reestructure esta ley Servir, que ha nacido con lepra porque se va cayendo a pedazos. Yo creo que es hora, con colegas parlamentarios, de asumir esta defensa auténtica de los trabajadores. No manejemos el doble discurso, que aquí estamos con los trabajadores y el rato que se trata de aprobar el CAS, la negociación colectiva, no hagamos quórum, demos la cara, digamos a los trabajadores que no queremos legislar. ¿Por qué tenemos que dar el doble discurso en la calle y en el hemiciclo y en las comisiones? No, señor presidente. Esperemos que en la Comisión de Trabajo próximamente, señor, se apruebe leyes que realmente favorezcan a los trabajadores, se reestructure y se elimine de repente Servir, y que el CAS nunca más, señor presidente. En tal virtud, invoco a los colegas parlamentarios que en esta segunda votación demos la cara por los trabajadores del Poder Judicial. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Vamos a dar el uso de la palabra a la congresista. ¿Congresora Arana? Congresista Arana, a ver, la pasa, perdón. Aunque tardíamente mi asesor me alcanza un texto sustitutorio, lo quiero manifestar. El texto de la primera disposición complementaria final queda redactado de la siguiente manera. Disposición complementaria final del primer régimen laboral. Exclúyase a los trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del régimen de la Ley 30.057, Ley del Servicio Civil. Eso es todo, señor presidente. Yo creo que han sido comprendidos en este aspecto y se toman en cuenta en la intervención. Gracias. Bueno, congresista, muchas gracias. Congresista Aramayo tiene el uso de la palabra, autora del proyecto, después tiene el congresista Velázquez. Congresista Aramayo. Muchas gracias, señor presidente. A través suyo quiero saludar a los congresistas, representantes del país y de los ciudadanos. El día de hoy, presidente, su gestión da una muestra importante al país. El primer proyecto de ley de la agenda del Pleno es uno que he esperado mucho tiempo y que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia y que tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones. El día de hoy, este Congreso va a ver un anhelo de los trabajadores del Poder Judicial, que no podía esperar más tiempo. En la actual crisis de corrupción, en esta etapa de posverdad, se reclama algo: un Ministerio Público solvente, pero también un Poder Judicial que pueda dar la talla. Primer tema de la agenda del día de hoy: el fortalecimiento del Poder Judicial respecto a sus trabajadores y su judicatura con un criterio de meritocracia. Y yo quiero felicitar por esa voluntad política al presidente del Congreso de la República. Después de varias reuniones de trabajo, presidente, sostenidas por mi despacho con representantes del sindicato del Poder Judicial, con funcionarios de la gerencia del Poder Judicial,
con además los diversos sindicatos del Poder Judicial, se ha logrado revisar minuciosamente cada uno de los artículos del proyecto de ley 1862-2017 PJ, de autoría del Poder Judicial, al cual se acumuló mi propuesta presentada a través del proyecto de ley 2158-2017 para excluir a los trabajadores de la carrera judicial, para excluirlos del servicio civil y crear la ley del trabajador de la carrera judicial. Si bien ambas iniciativas se encuentran pendientes en segunda votación, el texto, presidente, ameritaba ser mejorado, por lo que he elaborado un nuevo texto sustitutorio, que de ser aprobado por la representación nacional, servirá para reconocer y reivindicar tanto los derechos laborales como las remuneraciones de miles de trabajadores, tanto jurisdiccionales como administrativos del Poder Judicial a nivel nacional. Señor presidente, esta es la primera ley de carrera del trabajador judicial que se aprobaría en toda la historia del Poder Judicial, porque la carrera del trabajador judicial hasta hoy se rige escuetamente por algunas disposiciones contenidas en la sección sexta del texto único de la ley orgánica del Poder Judicial, denominando a los trabajadores auxiliares jurisdiccionales. Autoridades y ciudadanía reclamamos mejoras en el servicio de administración de justicia. Demandamos eficiencia, demandamos celeridad en los procesos judiciales. En el caso de los magistrados, se han obtenido algunos avances, presidente, en la regulación de sus deberes y derechos, pero para los trabajadores administrativos y jurisdiccionales es muy poco lo que se ha logrado. Para alcanzar la tan aclamada eficiencia es necesario también reconocer y poner buen recaudo en los derechos del trabajador judicial, reconociéndola como una carrera especializada, con sus propias características y también sus propias particularidades, por la naturaleza de la función encomendada al Poder Judicial. Por esta razón, por estos dos criterios, exclusividad y especialidad, valía la pena retirarlos del servicio civil. Esta norma por fin va a permitir el reordenamiento de los cargos que en algunos casos viene siendo desempeñado tanto por el personal jurisdiccional como el personal administrativo, pero sin mayor desarrollo legal. Por lo que esta iniciativa, en el artículo segundo, los clasifica y distribuye en 7 niveles, que van desde auxiliar judicial en el primer nivel hasta el relator y secretario en la Sala Suprema en el más alto nivel de su carrera. La revisión efectuada ha permitido el reconocimiento de los derechos laborales del trabajador de la carrera judicial, meritocracia, progresión en la carrera, además de garantías para el ejercicio del cargo. Pero también, presidente, hemos visto el tema del cumplimiento de los deberes, el reconocimiento de su responsabilidad administrativa, porque en adelante las faltas van a ser clasificadas. Va a haber faltas gravísimas, graves y leves, en las que estos pudieran incurrir, teniendo que afrontar procesos disciplinarios con sanciones que van desde la amonestación verbal hasta la destitución o la inhabilitación permanente para ejercer el cargo o la función de las entidades del Estado. Esta revisión nos ha permitido también efectuar varias progresiones a lo largo del articulado, dotarlo de uniformidad y realizar algunas modificaciones. Quiero pasar a señalar cuáles son las modificaciones más importantes a la ley de la carrera judicial. La primera es que en el artículo 8 del título preliminar se aclara que el trabajador de la carrera judicial desempeña sus funciones a dedicación exclusiva, excepto del ejercicio de la docencia. Estamos añadiendo, presidente, en este título preliminar que la docencia universitaria es la que se le permite ejercer de acuerdo a la normatividad vigente. La segunda modificación que se ha efectuado para este caso está contenida en el artículo 5. ¿Me puede traer agua, por favor? El artículo 5 dice: se establece que el ingreso a los diferentes niveles por concurso público de méritos. No se puede pasar de estos 7 niveles, colegas,
de auxiliar al relator si es que no hay un adecuado examen de evaluación de calidades y capacidades profesionales. Por eso es que se ha añadido que haya un concurso público de méritos en la modalidad de concurso abierto con la finalidad de permitir el ingreso a nuevos talentos profesionales y en la modalidad de concurso cerrado para que el personal que ya permanece en la institución pueda avanzar y seguir una línea de carrera a través de procesos de ascensos. Por lo que la aprobación de esta norma permitirá que en un futuro próximo el Ministerio de Economía y Finanzas presente el proyecto de la ley de creación de la nueva escala remunerativa. Presidente, yo lamento mucho que el presidente de la Comisión de Trabajo no esté en el Pleno. Es la misma razón que ha hecho que la mayoría del Congreso excluya a esta Comisión de Trabajo de esta agenda. Si no, los trabajadores del Poder Judicial nunca tendrían justicia. Por esta razón, presidente, es un tema sustantivo en la agenda legislativa del país. Estamos hoy, colegas, aprobando la ley más importante, la primera ley que va a ordenar uno de los poderes más importantes. Quiero lamentar, presidente, esta ausencia. Por lo que la aprobación de esta norma, decía, permitirá que en el futuro próximo el Ministerio de Economía y Finanzas presente el proyecto de la ley de creación de una nueva escala remunerativa al Congreso de la República. Una escala, presidente, más justa, una escala más equitativa con los trabajadores de la carrera judicial. Ellos están encargados de apoyar a los magistrados y facilitar al litigante el acceso de los servicios de justicia en todo el territorio nacional. Así se establece en la segunda disposición complementaria final de la norma. La tercera modificación que hemos formulado está contenido en el capítulo 4. Se reconoce el derecho a negociación colectiva. Lo que tanto han anhelado, tantas huelgas y tantas marchas, trabajadores del Poder Judicial. Este Congreso los ha escuchado. Se les reconoce el derecho a la negociación colectiva. Agregando el artículo 36, dos candados. Los pactos colectivos quedan condicionados a los procesos presupuestales para ser responsables con el fisco. Y segundo, que es un tema importante, que la negociación colectiva relacionada con el incremento de salarios debe ser ratificada, presidente, en la última instancia por el Poder Ejecutivo, por ser el titular responsable de las decisiones en materia presupuestal. La finalidad de estas disposiciones es evitar la creación de forados en el presupuesto público, juicios laborales en contra del Estado por incumplimiento con los trabajadores de la carrera judicial. Estamos trabajando legislativo con absoluta responsabilidad con la caja fiscal. En el artículo 41, siendo la cuarta modificación que se ha formulado, está referido a los principios rectores del procedimiento disciplinario. Se recogen un conjunto de principios acorde con la legislación laboral vigente, la Ley del Servicio Civil, el texto único de la Ley del Procedimiento Administrativo General y, por último, la Constitución Política del Estado, a fin de respetar el debido proceso y de dotar de todas las garantías posibles al trabajador de la carrera judicial, investigando y procesando administrativamente, como son los principios de legalidad, debido proceso sancionador, presunción de la inocencia, nebis in idem, pluralidad de instancias, celeridad, culpabilidad, derecho a la defensa, proporcionalidad, motivación, integración normativa. Además, se prevé que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial podrá establecer, como corresponde y en respeto a su autonomía, otros principios. Señor presidente, la quinta modificación que se ha hecho está vinculada al artículo 46 del texto sustitutorio. Se considera como causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria por ser acorde al ordenamiento jurídico vigente y de posible probanza la incapacidad mental debidamente comprobada, el caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada, el ejercicio de un deber legal, función, cargo, comisión encomendada, el error inducido a través de un acto o disposición confusa o ilegal.
la actuación funcional, presidente, en caso de catástrofe o desastres naturales o de inducidos que hubieran determinado la necesidad de ejecutar acciones inmediatas e indispensables para evitar o superar la afectación que interese, como la vida, la salud, el orden público. También está considerado que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial podrá establecer, señor presidente, otras causales que eximan de responsabilidad al trabajador. La sexta modificación está referida al artículo 50 de la nueva ley del trabajador judicial. Se ha agregado, presidente, como sanción la multa, la cual podrá ser aplicada de manera gradual hasta un máximo del 5% de la remuneración del trabajador. ¿Por qué se ha añadido la multa, presidente? Porque consideramos que es una medida preventiva, disuasiva, para que se conduzca con mayor diligencia en el ejercicio de su función y no vuelva a ocurrir esta misma conducta. El artículo 63 es la séptima modificación que se ha formulado, referida al procedimiento disciplinario. Se está considerando que será el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el encargado de emitir las directivas y normas reglamentarias necesarias, tanto para la graduación de las sanciones como para la aplicación del régimen disciplinario, por ser el órgano encargado de la gestión y dirección del Poder Judicial, de acuerdo al artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se precisa, señor presidente, en la tercera disposición complementaria final del presente texto sustitutorio que, en atención a la particularidad y especialidad de las funciones que desempeñan los trabajadores de la carrera judicial regulados en adelante por la ley, quedan excluidos de los alcances de la Ley 30.057, Ley del Servicio Civil, tal como lo propuse en mi proyecto de ley 2851 del año 2017, cumpliendo un compromiso con los trabajadores del Poder Judicial. Finalmente, presidente, en la cuarta disposición complementaria final se establece que será el propio Poder Judicial que, en ejercicio de la autonomía reconocida por la Constitución, en un plazo de 90 días calendario, de entrada en vigencia de la ley, apruebe el respectivo reglamento, asegurando así la aplicación exitosa de la presente iniciativa. Señor presidente, Fuerza Popular, en coordinación con los representantes del Poder Judicial, hemos trabajado, presidente, con 3 federaciones y el Sindicato de Lima. En esta oportunidad cumple con el reconocimiento de los derechos laborales del personal administrativo y jurisdiccional del Poder Judicial, por lo que no me queda más que solicitar a la representación nacional su apoyo a través del voto de la aprobación de la presente ley. Pido también, señor presidente, un cuarto intermedio para que se puedan tomar en cuenta y puedan ser integradas mis propuestas en el texto que va en segunda votación. Muy agradecida. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Javier Velázquez y después le vamos a trasladar el pedido al presidente de la comisión que está coordinando justamente con el Poder Judicial. Congresista Velázquez. Presidente, primero quiero reiterar a nombre de la bancada de que vamos a aprobar la ley del trabajador judicial. Y un aspecto de fondo que hay que ver es que desde hace 20 años se viene hablando de la reforma de la Administración de Justicia, donde la visión de esta reforma de la Administración de Justicia va orientada o está orientada básicamente a mejorar las condiciones y atribuciones de jueces, de magistrados, de los niveles superior y supremo. Y nunca se ha tenido un enfoque integral para incorporar a quienes también son los operadores de la Administración de Justicia, que son los trabajadores jurisdiccionales y los trabajadores administrativos. En los años que estoy en el Parlamento Nacional, por primera vez veo un esfuerzo sistémico, orgánico e institucional para darle a los trabajadores de la Administración de Justicia, tanto a los jurisdiccionales como administrativos, una herramienta normativa que permita incorporar criterios modernos,
revisamos los 64 artículos de la ley, del proyecto planteado por el Poder Judicial, y vemos que se compatibilizan una serie de elementos que van a permitir que se ponga en marcha por primera vez un régimen laboral de los trabajadores del Poder Judicial. Como lo dije en su momento, ojalá que podamos hacer también con los del Ministerio Público. Pero, como repito, diré algunos signos distintivos de esta norma que hoy día debemos aprobarla. Hoy día. Porque a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, y yo creo que la norma tal y conforme está planteada debemos sacarla adelante. En el artículo 3 de la ley se establecen por primera vez los niveles. El servidor público, el servidor de la Administración de Justicia por primera vez tendrá claro que hay 7 niveles de progresión en los que se incorpora complementariamente el criterio de la meritocracia, que es importante y fundamental. Y también se incorporan atribuciones, derechos, obligaciones, todas enmarcadas en el ámbito del cumplimiento del convenio 85 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo. De tal manera, presidente, que esta es una buena norma. Creo que esta es la parte, el gran déficit que tenía todo el esfuerzo normativo que ha hecho el Parlamento para mejorar la administración de justicia. Siempre mirar peyorativamente al trabajador. Siempre mirar peyorativamente al trabajador. Y lo digo no como una crítica, sino como un reconocimiento. Los magistrados siempre han tenido del Parlamento, cuando se ha aprobado la ley de presupuesto, bonificaciones, asignaciones. Pero en el caso de los trabajadores siempre hemos tenido que esperar que hagan cada fin de año una paralización para darle una modesta bonificación, afectando 3, 4 millones de litigantes y de usuarios que veían unas vacaciones judiciales forzadas a fines de año. Con esta norma se acabó eso. Con esta norma se acaba y le damos al Poder Judicial una herramienta normativa muy importante. Y no podía ser de otra manera, presidente, esta norma no podría tener importancia si no hacemos esta corrección, que luego de aprobar la norma incluyamos una disposición para excluir a los servidores, tanto jurisdiccionales como administrativos del Poder Judicial, excluirlo de la ley Servir. Y está de más que yo pueda llenar de argumentos por qué esa ley que fue hecha en el gobierno del señor Humala fue una ley que tuvo como propósito unificar los regímenes laborales, y lo único que ha hecho es demostrar que sirvió para todo lo contrario, para crear una casta burocrática a través de esta famosa institución Servir, que no ha servido para nada. Yo creo que esta es una norma moderna, presidente, y es importante porque este Parlamento hace justicia a los trabajadores. Porque hoy día no podemos hablar a media voz de que se les debe reconocer el acceso al cumplimiento del convenio 85, del 151 de la Organización Internacional del Trabajo. No solamente se consagran derechos, beneficios, como se ha dicho, de la negociación colectiva, sino un conjunto de atribuciones, de responsabilidades. Se ha establecido por ley, se están estableciendo, por ejemplo, una escala muy clara de cuáles son las faltas y que sean pasibles de ser objeto de una sanción si un trabajador no cumple correctamente. Por eso, presidente, creo que esta es una norma muy importante y saludo que usted haya priorizado la aprobación de esta norma y que el día de hoy, en esta segunda votación, podamos de una vez por todas entregar al Poder Ejecutivo para su promulgación esta norma para poner en marcha lo que debe ser la parte complementaria de la reforma de la Administración de Justicia. No solamente hemos mejorado sueldos de jueces superiores o supremos, sino también